Hola, hola. Hola, hola. Bueno, estamos esperando. Ya lo acepté a nuestro querido Juan Carlos Gómez. Bueno, se van sumando, se van sumando. Hola, Rafa. Hola, muchacha. Ojos de papel. Lili López. Cristina. Bueno, se van sumando. Qué lindo. Vero Mudaro, Valeria. Bueno, este tema, ¿no? De hoy, Venus y Marte, los amantes cósmicos, ¿qué efecto tienen en nuestra carta natal? ¿Cómo los podemos relacionar? ¿Cómo nos abrimos al amor? ¿Cómo nos abrimos al deseo? ¿Qué relación todo esto tiene a su vez con nuestra historia, ¿no? Con nuestros padres infantiles, con aquello que mamamos, que vivimos desde chicos? Pensemos de que el mundo, cuando éramos chicos, era mamá y papá, ¿no es cierto? El mundo eran ellos. Y depende cómo vivimos ese mundo, entonces fue después como fueron nuestras creencias, ¿no es cierto? Y bueno, y resulta que papá y mamá son seres humanos, o eran seres humanos y ya partieron, que también por ahí fueron víctimas de víctimas y también tuvieron sus creencias que siguieron repitiendo y repitiendo. Y bueno, nosotros recibimos toda esa historia, toda esa información. Y, y bueno, es un tema muy interesante, ¿no? Porque según los aspectos que tenga nuestra Venus natal, Venus habla de nuestra forma de abrirnos a las relaciones, a aquello que nos gusta. Y Marte habla de nuestro deseo, qué es lo que realmente deseamos. Siempre digo que cuando una persona está deprimida, lo primero que hago es mirar en su carta natal dónde tiene Marte, porque Marte es el deseo. Entonces, seguramente esa persona que está deprimida está negando su deseo. Entonces, vamos a trabajar desde ese lugar, ¿no? Es por acá, es por acá. Según el signo donde esté ese Marte, que muchísimas veces no tiene nada que ver con el signo natal, ¿no es cierto? Vos podés tener el sol en algún lado, en Acuario, y tener Marte en Aries, perfectamente. O sea, y el deseo entonces va a estar relacionado a esa energía. Acá está, no sé, no deja enviar la invitación a unirme. Vamos de vuelta. A ver, agregar, transmitir con, voy a poner transmitir con psicología y astrología, que es, a ver ahí, a ver ahí, 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 a ver, a ver, a ver. ¡Bien! Oh, por Dios, qué reto ¡Qué esto. bárbaro! Parece que hubiera sido un Venus-Saturno esto. Un Marte-Saturno. ¡Qué limitación! Uy, casi que no la logro. ¡Ay, No sé Dios! qué pasaba, pero bueno, ya se logró. ¡Qué suerte! Bueno, bienvenido, Juan Carlos. Un placer verdaderamente tenerte acá con nosotros y con nuestra querida comunidad que ama la astrología. Y bueno, con este tema, ¿no? Tan interesante, Venus y Marte y los aspectos planetarios con estos principios femenino y masculino, estos amantes cósmicos, cómo los podemos interpretar, ¿no? ¿Cómo sería un Venus-Saturno? ¿Cómo sería un Venus-Júpiter, un Venus-Urano, un Venus-Plutón? Y lo mismo un Venus-Neptuno, y lo mismo con Marte, ¿no? Eh, bueno, si me permitís, voy a dar un ejemplo de Venus-Saturno y después te cedo la palabra. Venus-Saturno, yo he comprobado, vos seguramente que vos sos psicólogo, además de astrólogo, he comprobado que está muy relacionado al famoso Edipo sin resolver. Porque Saturno siempre representa al padre. Entonces he visto en el caso de las mujeres, ¿no? Que
que en el inconsciente hay un amor tan grande a ese padre, hay una relación tan profunda, aunque por ahí el padre no esté, aunque el padre viaje o aunque el padre esté borrado o lo que fuera, pero hay un nexo tan profundo que claro, cuando llega el momento de elegir pareja, esa persona se topa con muchas dificultades, porque o ama a alguien que vive a 10.000 kilómetros, o se enamora de alguien casado, o se enamora de alguien que tiene una diferencia social muy grande con ella, o de edad, o él es demasiado grande o demasiado joven, digamos, siempre una dificultad, ¿no? Saturno. Entonces, yo siempre abordo la consulta a, ahondando en ese, primero en el vínculo con el padre, ¿no? ¿Qué te pasa con tu papá? Y generalmente, bueno, no, me dicen, no, mi papá, bla, 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 mi papá, la, 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 la. Digo, bueno, hiciste el casamiento inconsciente con tu papá. Entonces es muy difícil que puedas atraer una relación de pares, porque la palabra pareja, como sabemos, viene de la palabra par. Entonces, mal puedo yo atraer un par si en el inconsciente sigo casada con mi papá. Digamos que no dejo espacio y seguramente la persona que atraigo, como yo, también tiene un Edipo sin resolver, porque por algo nos atrajimos. Y entonces, más tarde, más temprano, la relación se frustra, ¿no? ¿Qué pensás vos, o tú, como dicen en Colombia, Juan Carlos? Bueno, querida Mónica, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Fue difícil entrar, sin duda, pero acá la logramos. Pensaba también un poco más allá de los aspectos que seguramente analizaremos, el título de la charla, ¿no? Los aspectos de Venus y Marte con los distintos planetas y su relación con los padres infantiles. Fijémonos cómo Venus y Marte son los planetas de individualidad. Venus, ¿qué me gusta? ¿Qué me atrae? Y cuando trabajo con Venus, busco definir las cosas, definir mis gustos, mis pasiones, aquello que me atrae y que me hace único. Acá en Colombia tenemos un dicho que dice, en gustos no hay disgustos. Es decir, que cada vez que tengo un gusto, debo respetarlo porque me representa. Lo que compro, lo que disfruto, representa y es un reflejo de mi alma frente a ello. Lo mismo Marte. Marte es una potencia de luchar por lo que somos, abrirnos el espacio. Jung tenía una frase muy bonita para definir la energía masculina, definir qué quiero y cómo lo logro. Eso habla de procesos de individualidad. Y cuando ponemos esos procesos de individualidad en contraste con los padres, fíjate que Venus y Marte es lo que nos hace diferenciarnos de donde venimos, buscar la unicidad frente a ellos, ¿sí? Va un poco en contraste con la luna que busca la fusión familiar y la estabilidad, ¿sí? Entonces, cuando activamos a Venus y a Marte, es cuando se genera una disociación con nuestra familia. Nada mejor que la primera novia, que los primeros actos sexuales para empezar a abrir un espacio de individualidad. Nada peor que dejar rezagada la historia de la vida personal por el miedo y el temor a enfrentarme con relaciones que no conozco. Me quedo con mamá que sabe cómo cocinarme, cómo tenderme la cama y no Claro. salgo al mundo a explorar, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, cuando tú mencionas precisamente los aspectos de Saturno con Venus y cuando me quedo yo con un molde y un modelo de mi masculino que debería ser como fue mi papá, generoso, amplio, amoroso, y digamos que tuvimos un papá demasiado bueno, qué peligro, porque entonces ¿quién va a dar la talla afuera? Nadie me va a comprender igual, nadie me va a soportar igual. Entonces, podemos llegar a castrar la energía de Venus y de Marte en pro solamente de la estabilidad y la seguridad. Venus y Marte nos llama al riesgo, a tomar acciones, a disfrutar de cosas diferentes a lo que ya conocíamos, apagar el llamado de esos planetas individuales en pro de la tranquilidad
pues es el riesgo de perder nuestra identidad, nuestra unicidad, y viceversa. Salir adelante con nuestro Venus y Marte, tomamos el riesgo de romper la simbiosis familiar. Claro. Fíjate cómo entre los animales, perros tienen perros, gatos tienen gatos, ovejas tienen ovejas, lobos tienen lobos, pero como humanos nacemos entre lobos cuando somos ovejitas, o nacemos entre ovejitas cuando somos lobos, y eso hace que haya una necesidad de identificar lo que somos, y por eso nos volvemos ovejas negras de la casa, que rompemos de pronto un esquema. Eso es lo que se trabaja precisamente con Venus y Marte, esos amantes fuertes y poderosos que dicen, es que yo soy distinto a lo que son mis papás, y como tal necesito un amor diferente y romper un esquema. Cuando no hacemos eso, perdemos nuestra sustancia individual, nuestra esencia. Absolutamente. Bueno, de hecho, Freud decía, ¿no? Que hay que, entre comillas, obviamente, hay que matar a los padres, porque solamente cuando se matan, entre comillas, a los padres, el ser puede surgir, puede abrirse a Venus, puede abrirse a Marte, puede abrirse a su propio deseo, a sus propios gustos. Si no, la persona queda en un lugar muy lunar, es decir, en un lugar muy infantil, muy regresivo, primario, donde, como decís vos, mejor me quedo con la comidita que me hace mamá y con papá, que aunque no lo veas muy seguido, bueno, es mi papá. Y tanta gente, ¿no? Por ahí uno ve en la consulta que están tan arraigados al vínculo familiar primario y realmente, ¿no? Que a uno le da tanta pena, ¿no? De decir, esta persona es un diamante en bruto que tiene tanto para salir, bueno, para eso estamos los astrólogos, ¿no? Para ayudarlos a correr el velo, ¿no? Espero poder siempre lograrlo. Y empezar a diferenciarse, como decías vos, empezar a diferenciarse. ¿Y cómo verías un Venus con Júpiter, por ejemplo? ¿Lo tomamos Venus como con Júpiter. exageración o lo tomamos como maestra ciruela? A mí me parece que Venus, los aspectos que Venus forma con Júpiter son aspectos de gocetas, son los gocetas del zodiaco, los que a través de la fe y la esperanza y las posibilidades disfrutan de la vida. Entonces, son unos aventureros natos. Venus, Júpiter tiene mucho que ver con Zeus, el matrimonio de Zeus y Hera. Con Venus, Júpiter siempre estamos diciendo, ay, si no tuviera estas obligaciones, si no tuviera este trabajo, ¿cómo sería de productivo y de generativo en muchos sentidos? Y eso es falso, porque si a Zeus le quitamos a Hera, se vuelve un indolente, ni se levanta de la cama. Entonces, con Venus, Júpiter necesitamos entender que aquellas restricciones que me rodean son las que me permiten disfrazarme de mil formas para salir al mundo y ser conquistador del mundo. Venus, Júpiter, si tienes un aspecto Venus, Júpiter, deja de quejarte de que no tienes el tiempo y más bien date cuenta que gracias a que no tienes el tiempo es que eres supremamente creativo y generador de nuevas situaciones. Así es. Y hay que tener cuidado, sobre todo con la cuadratura, de las exageraciones. Porque si cuando me abro tanto a lo que me gusta, bueno, me entrego a Júpiter, ¿no? Sin límites, y bueno, ahí después puedo tener problemas. Eh, Puedo engordar, por ejemplo, o puedo, ¿no? ¿Qué sé yo? Todo lo que sea exagerado, digamos, me va a traer consecuencias. Y por ejemplo, un Venus-Plutón, vos sabés que me acuerdo hace muchos años atendí a una chica ya grande, ya tenía un hijo, divorciada, y esta chica siempre le iba muy mal en el amor, ¿no? Venus-Plutón. Y siempre se enganchaba con relaciones intrincadas, difíciles, complicadas, de que el hombre siempre parecía que se estaba divorciando, pero en realidad no se estaba divorciando, o era casado directamente, o siempre era todo complicado, difícil. Y yo le dije, a vos te gusta cantar, ¿no? Y me dice, sí. Y dice, ¿por qué no cantas? Era pisciana. Y me dice, es que mi hermana, era una familia de varios hermanos, es que mi hermana era la que siempre cantó muy bien en la familia y cómo yo voy a ponerme
como competir con... Digo, no, no se trata de competencia, se trata de que vos puedas expresar algo que te gusta la música. Bueno, te la hago corta, empezó a estudiar canto, pero compulsivamente, como corresponde a un Venus Plutón. Entonces, tenía clases 3 veces por semana, le daba una maestra de canto, después hacía con el hijo, que era pianista, y entonces le sacaba los temas, no sé qué, y después hacía una clase grupal también. Bueno, estuvo 7 años preparándose, hasta que armó como un show tipo francés. Yo la fui a ver 3 veces, me acuerdo. Armó toda una cosa y casualmente, ¿qué pasó? Atrajo a un buen hombre, se enamoraron, viven juntos y nunca más se vivió ese conflicto permanente que tenía esta situación de tener Venus-Plutón, que todo era un drama. ¿Por qué? Porque lo canalizó a través del arte. Entonces, bueno, digo, está bueno, ¿no? Cuando tuvieras un drama, fíjate a ver por qué lado podés expresar de una manera profunda, intensa, ese Plutón, ¿no? Sí, rescato ahí de la historia que nos acabas de contar, de cómo Plutón es el símbolo de la transformación, de una necesidad de hacer un cambio radical en mi vida, de dejar morir lo que debe morir para dejar nacer lo que tiene que nacer. Y seguramente, precisamente con ese consejo que le diste del canto, ella se permitió nacer en otra nueva realidad. Y antes de nacer, ¿qué sucede con ello, con Venus-Plutón? Estamos metidos en una serie de dramas porque lo que me está invitando con cada relación Venus-Plutón es a transformarme, a renovarme, a dar una nueva fachada de lo que soy. Entonces tal vez ella no se atrevía a sacar su potencial individual y terminaba buscando drama tras drama. Es decir, con Venus Plutón lo que debemos ver es que cada vez que me enamoro o cada vez que hago un duelo de una relación muy importante en mi vida, me transformo y me libero. Muere una parte de mí. He visto con Venus Plutón aquellas personas que hacen un cambio radical de vida. Por ejemplo, están enamorados, ya se van a casar y resultó que nada sirvió y ese duelo permitió que vivieran en otro país, que cambiaran de idioma, que cambiaran de costumbres y se dio el paso hacia una nueva vida. También con Venus Plutón todo es muy radical, ¿sí? Entonces, si ama, yo necesito ver que el otro da la vida por mí. O sea, yo necesito que me lo demuestres con sangre. Yo necesito Amar hasta que te morir. hagas así. Sí, es una de las posiciones fuertes, pero no imposibles de vivir. Todo lo vivimos con extrema intensidad, con el corazón, con el alma. Una Venus-Plutón cuando ama se entrega en profundidad y en intensidad, en alma, corazón y vida. E incluso me puedo obsesionar por los amores. Y cada vez que tenga una obsesión de un drama y de una situación que realmente puede llegar a ser muy tóxica, vale la pena enfrentarnos, mirarnos al espejo y decir, ¿qué es lo que no he dejado nacer en mi vida para estar subordinado a estas relaciones tan tóxicas y tan dolorosas? Como tú lo mencionas en la historia que nos contaste, ella decidió nacer en el canto, se permitió dar a luz una sustancia propia. Eso es lo que se busca con cada amor en una Venus-Plutón, encontrar cómo renazco de una situación anterior y cómo no sigo repitiendo los mismos esquemas del pasado. Tal cual, así es, sí, me encanta tu explicación. Y por ejemplo, con Venus Neptuno, tengo otra anécdota. Un señor que de chico, no sé, se hacía un baile, una fiesta en el barrio, donde fuera, y la madre le decía, sacá a bailar a esa chica, y la chica era deficiente mental, con todo respeto, ¿no? Por la gente que tenga esa anomalía, esa dificultad, pero es como que la madre quería que él hiciera como una obra de bien, sacando a bailar a la chica deficiente. Y él me contaba que
que para él era tremendo. Encima era un ascendente en Leo, era un Géminis ascendente en Leo, pero tenía Venus-Neptuno. Bueno, creció esta persona, fue una persona, un hombre muy mujeriego, pero llegó a, o sea, Venus-Neptuno, Neptuno a nivel bajo, el engaño, ya sabemos, la seducción de Neptuno, los cantos de sirena, etcétera, etcétera. Y este hombre finalmente se vuelve compositor y logra hacer, era un músico, y logró hacer temas que fueron número uno, hits en Argentina. Como esta persona también pudo transmutar las distintas etapas de ese Venus-Neptuno y llegó a alcanzar la gloria a través de la música también. También tenemos un ejemplo de música. Y Sí, Venus-Neptuno es amar lo infinito, ¿no? Es amar lo imposible también, ¿no? sí, es que pensaba un poco en este ejemplo que pusiste de cómo la mamá lo obliga de alguna forma, que a veces se pudo sentir como una obligación, pero fíjate que con un Venus-Neptuno esa sensibilidad es nata, y seguramente en un comienzo lo vivió como una obligación, pero posteriormente entendió la magia de poder amar a los que no están en todas sus plenas facultades. Una Venus-Neptuno siempre va a tender a ser una figura sanadora a través del amor y de la belleza, de alguna manera redimir al otro o contenerlo, que termina haciéndolo después con la música, ¿no? Fíjate, Mónica, yo pienso que una conjunción de Venus-Neptuno, sobre todo en conjunción que es tan fuerte, o bueno, en cuadratura y en oposición sí, pero y sí, es fuerte también, pero la que se gana todo el valor La es la conjunción. conjunción. En una conjunción, las personas están siempre añorando el infinito, el inmenso mar. Eh, Buscan idealizar sus amores, porque prácticamente tener a Venus Neptuno es como tener el contacto con el propio arquetipo del amor, de la Bueno, belleza. Y la escribía dificultad de canciones eso, románticas, escribía canciones románticas, justamente. claro, claro. Entonces, el problema con eso es que qué humano o qué humana va a dar la capacidad para contener el infinito océano en sí. Entonces, ¿qué sucede? Con Venus Neptuno entro en flash de enamoramiento por ese primer instante, por esa sonrisa, por esa canción que me dedico, por ese poema, y se me abre todo un panorama de la inmensidad, pero por supuesto pasa el tiempo y empiezo a ver a la otra persona humana. Entonces empiezo a ver, ay, tiene una oreja más chiquita que la otra, ay, tiene una ceja más alta que la otra, ay, no, esto ya no me gustó, ¿sí? Una Venus Neptuno es idealista en el amor al extremo. Fíjate que la mayoría de canciones románticas y la mayoría de la poesía no habla de que nos casamos y fuimos felices, sino íbamos a vernos y no podíamos, y llegaba tu esposa y entonces éramos tres, y siempre es como ese amor inalcanzable. Para ello, el amor cortés de la Edad Media, digamos que engloba muy bien la capacidad de Venus-Neptuno, donde la reina se enamoraba del guerrero, pero el guerrero estaba en la batalla y ella estaba casada con el rey, y se mandaban cartas, y como era la Edad Media, pues no es como el WhatsApp de ahora, que eso es tan de una, ¿no? Sino que carta iba, carta venía y se hacía una ensoñación alrededor. Y qué peligro, el Idealización. guerrero sacó su espada, se metió al castillo por un beso de la reina, mató al uno, mató al otro, y cuando llegó, pues llegó sangre, con la espada sangrienta, oliendo a chivo, barbado, espantoso. La reina lo ve y dice, usted no es de las cartas, ¿qué le pasa? Descabécelo, ¿eh? Entonces, eso le puede pasar a la Venus Neptuno. Mientras estamos Claro. en un amor a distancia, mientras la cosa es imposible, mientras el amor es imposible, está lleno de magia y magnetismo. Cuando se vuelve realidad, pues va a llegar el que ronca, el que jode, el que cela. Dice, no, No, esto no era por este lado, descabécenlo, ¿sí? Entonces, eso claro, es lo que le termina pasando a Venus Neptuno. ¿Mm? mejor me quedo con mamá, dice. O me quedo con papá. Peligro. Ella- Normalmente se quedan con los sueños y con las ilusiones y se quedan con la poesía. Pues gracias a Venus Neptuno es que tenemos la mística y el misterio rodando en canciones, en sus artes, en sus piezas musicales o
en su escritura, literatura o en la pintura, porque tienen una conexión tan amplia con la propia belleza que necesitan plasmarlo de alguna forma. Entonces allí es donde tenemos grandes inspirados del mundo. De hecho, es la octava superior. La octava superior de Venus es Neptuno. Entonces, sí, es la posibilidad de enganchar con esa energía divina. Termina siendo divina, ¿no? Es como si los ángeles te dictaran, ¿no? Si sos un compositor o si sos un escritor o un pintor, como si no fueras vos. Hay algo superior que te está guiando para que vos expreses esa maravilla, ese arte único. Lindo. Y vamos a hablar un poquito de Marte, ¿no? Marte, el deseo. Yo les estaba contando antes que vos entraras que cuando una persona está deprimida, lo primero que hago es mirar en su carta dónde está Marte, en qué signo, qué aspectos, porque me parece que es la vía de sacar adelante a esa persona, ¿no? Que salga de esa depresión, porque Marte es el deseo justamente, ¿no? Y, y también es de alguna manera como percibimos a papá también, ¿no? Marte, el principio masculino. ¿Qué Sí, pensás? sí, no, de acuerdo. Se dice erróneamente que la depresión es tristeza, ¿no? Pero fíjate que lo que hay en la depresión es rabia, es furia, es impotencia, es un Marte embotellado. Por eso tiene mucha razón lo que nos cuentas de cuando veo a una persona deprimida, mirar dónde está su Marte para empezarlo a motivar y a sacar adelante. Un Marte embotellado está dando patadas adentro y termino consumiéndome internamente. Sin duda alguna, los aspectos que hace Marte en general son una invitación a sacar al guerrero activo. Pero Claro. es que fíjate cómo el guerrero, en la mitología hay dos guerreros, uno que es el griego y otro que es el romano. Ares, el griego, no lo querían, les parecía burdo, tosco, grande, gigante, sí, porque ellos eran más de la mente, los griegos. Los romanos lo adoraban incluso por encima de Zeus, porque consideraban que gracias a Marte podían conquistar nuevos territorios y el imperio crecía. Eso mismo nos pasa a nosotros. Creemos y juzgamos a nuestra potencia de defender lo que somos y sacar con fuerza y vigor nuestra visión y nuestro punto de vista y lo negamos como los griegos y decimos, no, eso es muy burdo, yo cómo voy a decir esto, cómo voy a alzar la voz en este caso, cómo me voy a defender en este caso, y terminamos castrando a Marte. También tenemos el Marte romano, donde nos sentimos conquistadores, dueños de nuestro poder y abriéndonos los espacios. Esa dualidad que en la historia de la humanidad se ve en esas dos figuras, la tenemos viva y activa constantemente en nuestro ser. Esto vale la pena defenderlo, y entonces viene lo racional y dice, no, qué pena, cómo voy a decir esto, cómo voy a entrar en conflicto, y podemos terminar castrando a Marte. Y cuando tenemos sobre todo un Marte muy fuerte en nuestra carta, llámese un Marte en Aries, un Marte en Escorpio, un Marte de casa 1, o un Marte aspectando todos los planetas, pues eso es muy frustrante. Dejar pasar las cosas en pro de que no haya conflicto y demás. Necesitamos aprender con Marte a que si se genera el conflicto, que se genere, después pediremos disculpas, después reharemos las cosas, pero lo peor que podemos hacer es castrarnos, Me acuerdo, apagarnos. me acuerdo que hace, bueno, más de 30 años, uno de mis maestros fue Caruti, ¿no? Hace más de 30 años. Y me acuerdo que Eugenio decía, cuando una persona se traga sin querer un vidrio, viste que puede pasar, qué sé yo, una comida, algo, y uy, ¿qué pasó? Y la pregunta sería, ¿qué pasa con tu Marte? ¿No? Que te vino como destino algo relacionado con el cortarte, ¿no? Cuando uno dice, no, pero yo no hice nada, no sé por qué, pero tengo un vidrio, me lastimé, bueno, ¿qué te está pasando con tu capacidad de actuar, de hacer, de defender, ¿no? De tener impulso, acción en tu vida, que estás tan pasivo, tan pasiva, que te terminás tragando un vidrio, ¿no? Todo lo que nos pasa no es una casualidad, ¿no es cierto? Uno atrae lo que emite. Así que nada, me pareció como muy interesante el ejemplo también, ¿no? Hay una
película hermosa donde está Jack Nicholson, es una película ya de hace más de 20 años, creo. Se llama Muertos de Ira y precisamente trabaja sobre eso, de cómo el actor principal allí hacía vestidos para gato. Tenía un Marte y siempre estaba pacífico y siempre, y entonces entra a una terapia intensiva del manejo de la ira. La película es buenísima, es muy chistosa y nos da una imagen perfecta de cómo activar a nuestro Marte. Ajá. ¿Cómo se llama? Muertos de ira se Muerto. llama, ese es el título en español. Sí. Vamos a tener en cuenta. Bien. ¿Sabés lo que nos olvidamos? Que ahí me lo pusieron por ahí. Venus-Urano, no hablamos. El amor a lo diferente, a lo raro, a lo distinto, a lo anticonvencional, a lo que no está bien visto porque es muy loco. Qué tremenda la infancia, ¿no? También siempre hablamos, ¿no? Que en la infancia es cuando vivimos estos arquetipos, quizás no de la mejor manera, ¿no? Porque es todo un periodo de aprendizaje. Y un Venus-Urano en la infancia, quizás, claro, la nena o el nene se siente que siempre está atraído por cosas que no es lo que le gustan a todos los chicos, por ejemplo. Entonces siempre es el diferente, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, en general, fíjate, tocamos a Urano, Neptuno y a Plutón, son energías transpersonales. En general, cualquier energía transpersonal tocando un planeta personal se siente muy duro en la creación de lo que quiere la persona. Venus quiere dar una individuación, una relación de pareja, llega Urano y me rompe eso en pro de la libertad. Pero ¿cómo me voy a asociar y a castrar toda mi vida por quedarme aquí en esta relación? Entonces genera una gran dualidad. Fíjate que eso mismo pasa con Venus-Plutón. Empiezo a crear mi relación, lo que me gusta del otro, a integrarme, y llega Plutón con la intensidad, pero si te ama lo suficiente, pero con quién es que está chateando, pero qué es lo que pasa, y me genera toda esa intensidad. Y Venus-Neptuno es como, y ella sí me capta totalmente toda mi sustancia del amor y del alma, y entonces me derriba todo por un amor, por una visión más trascendente. En general, Urano, Neptuno y Plutón derriban a los planetas personales. Necesito hacer todo un esfuerzo consciente para superar esas obsesiones que me llaman los transpersonales y centrarme en crear una estructura propia. Con Venus-Urano entonces pasa eso mismo. Entre la idealización de lo que sería una relación perfecta, Urano, a lo que es la relación de carne y hueso que tengo con el ser humano que está al lado mío. Entonces hay una disociación de eso. También la disociación de la extrema libertad uraniana versus la necesidad de concretar una relación real y visible, concreta, ¿sí? Entonces, eso hace que mi alma esté escindida, rota, dividida entre la libertad y querer la creación de las cosas reales. Para ello es muy importante entender con Venus-Urano, Venus-Neptuno, Venus-Plutón, que en la vida real no voy a encontrar a alguien que capte todo el universo en una sola persona. Total. Y por eso es que se vuelven grandes y creativos actores o artistas de mucha índole, porque a través del arte, por ejemplo, el ejemplo que tú contabas de la música, de la cantante, a través del arte puedo representar toda esa intensidad y ese dramatismo, y después llego a la casa, pues ya depurado, y entonces puedo convivir con la persona real que tengo. Claro. Bueno, ahora en esta época acuariana que estamos viviendo, este Venus-Urano también se canaliza mucho a través de las redes sociales y donde se generan realmente relaciones con una seriedad y un compromiso, ¿no? Especiales que uno se sorprende porque dice, qué increíble, nunca se vieron personalmente, ¿no? Y bueno, Pero, esto es lo que está trayendo esta época, ¿no? y fíjate que además termina siendo hasta una relación más interesante. No se trata de ver qué es bueno o qué es malo, sino más bien qué es funcional o disfuncional. Fíjate que en las relaciones a distancia empezamos a chatear mucho y empezamos incluso a hacer el amor por chat. Y eso hace que se describan muchas situaciones en palabra que seguramente si estuviéramos presenciales no diríamos. Entonces no diríamos qué nos gusta y qué nos disgusta. Como está por chat, es que a mí me gusta tal cosa y nos contamos todo. Entonces muchas veces termina esa relación Venus-Urano
comprendiendo más al otro, porque lo conocí por chat, nos chateamos tantos meses antes de vernos, ¿sí? Que como que ya sé todo de la otra persona. Algo que seguramente de pronto no hubiera pasado por el contacto físico, porque el contacto físico, digamos, absorbe todos nuestros cinco sentidos humanos y no nos damos el permiso de hablar ciertas cosas. El contacto por chat nos permitió de pronto reconocer una serie de virtudes y de valores que tiene la otra persona que de otra Sí, forma no lo hubiera visto. como que se enfatiza más la amistad también. Aunque También, el vínculo sea claro. amoroso, en realidad la relación es amistosa, ¿no? Por todo lo que se cuenta, lo que se dicen, lo que se confían. Pero bueno, tiene ¿qué pasará con esos amantes cuando llegue el día que realmente estén cara a cara, cuerpo a cuerpo, y donde ya se haga realidad tangible todo eso que construyeron desde las ideas, ¿no? Y de la comunicación. Pero bueno, son estos tiempos, ¿no? que estamos viviendo. Como siempre, como vos decís, al ser transpersonales, hay que buscar una canalización, porque ninguna persona va a encarnar esa energía que nos complete. Nosotros tenemos que buscar de qué forma, con un venezolano, de qué forma creativa, anticonvencional, disruptiva, moderna, transgresora, puedo yo crear algo de lo que sea. Y Sí, de esa forma, bueno, el abrir. amor tiene que tener, el amor tiene que ser extraterrestre, tiene que tener algo, algo de locura, algo de espontaneidad, algo de flash. Venus Urano necesita de ese flash, de ese enganche, de ese amor a primera vista, de esa situación que me transformó de repente la vida, que además me desbarató la vida, porque cuando uno tiene una progresión de Venus Urano, el amor termina fracturando muchas cosas que uno consideraba estables y tranquilas. Entonces, los que tenemos Venus Urano, sabemos la necesidad de romper un poco esas estructuras a través del amor. Muy bien, muy bueno. Bueno, el que hizo E.T., ¿no? Seguramente tenía Venus Urano. Spielberg. Spielberg, ahí está. Bueno, volvemos a Marte. Viste que yo tengo ascendente en Géminis y se me recontranota. voy, vengo. Bueno, entonces estábamos con Marte, que es el deseo. ¿Y cómo sería un Marte-Neptuno? De alguna manera lo capté a mi padre en un nivel bajo, puede ser, bueno, mi padre nunca estaba, mi padre siempre lo tuvo idealizado, o mi papá, la verdad que era medio engañoso, medio mentiroso. Mi papá tenía cosas que guardaba, que no se sabía, que ocultaba, y era todo un misterio, era todo un misterio. Y bueno, después, cuando me enamoro de alguien, resulta que repito, y también ese hombre es misterioso, y ese hombre oculta cosas, eh, pero bueno, en un nivel alto, ese Neptuno es lo trascendente, es lo espiritual, es lo artístico también, es llegar a algo que no se puede explicar con palabras. Entonces, me sobran las palabras, tendría que proponer hacer una meditación en este momento, porque es, ¿no?, lo que podemos llegar a sentir, que nos baja, ¿no?, que no pasa por la mente. Entonces, es un viaje también, ¿no? Marte-Neptuno es un viaje hasta darte cuenta cuál es eh, esa esencia. ¿Es por el lado del arte? ¿Es por el lado de la moda? ¿Es por el lado de la espiritualidad? ¿Por dónde es? ¿No? Sí, y es que ahí tenemos dos sustancias muy antagónicas en astrología. Piscis o Neptuno genera el cardumen, quiero pertenecer a. Marte, en cambio, es yo soy, regente de Aries. Yo soy único, diferente. Entonces es como Marte vestido de una energía que no es la suya, ¿sí? Y eso genera grandes antagonías. Por ejemplo, Marte sueña con algo y quiere ejecutarlo,
pero sabe que si actúa no lo van a querer lo suficiente. Entonces más bien me castro para evitar tener que vérmelas con que me expulsan del cardumen. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo también es, como Marte es el que dice qué hay que hacer y cuántos son, a cuántos hay que combatir, qué hay que conquistar, ¿sí? Al estar con Neptuno, entonces no tengo la capacidad suficiente para hacerlo y entonces me lo imagino. Entonces ahí está el tema de la ley del deseo, del secreto, entonces me imagino que me llega un cheque en lugar de la cuenta del teléfono y salgo y encuentro mi cheque. Entonces Marte-Neptuno va a querer, digamos, hacer actos mágicos para encontrar su cometido. Por eso termina siendo el mago, el mago, porque O el la guerrero energía la tiene místico, dentro. ¿no? El guerrero místico. Sí, El guerrero el mago. místico también, ¿sí? Yo creo que con Marte en Pisces necesita aprender, Marte Pisces, necesita aprender a definir lo que quiere y darse el permiso de conseguirlo, porque de lo contrario va a terminar manipulando su entorno para que se lo consigan en pro de él, ¿sí? Es algo así como para no perder el cardumen que soy con los otros, entonces manipulo todo el medio alrededor para que me consigan eso y así no quede yo como el que fue el que dijo que quería eso, sino fue el cardumen, fueron los otros. Entonces, Claro. necesitamos hacer un trabajo muy consciente con un Marte y Neptuno para definirnos, porque las inmensas aguas terminan diluyendo nuestra definición personal. O si me defino, me siento extremadamente culpable por lo que se rompió el cardumen y me van a dejar de querer y voy a dejar de pertenecer a un grupo, a una masa. Entonces evito más bien definir lo que quiero. Por el solo hecho de nacer como seres humanos, necesitamos definirnos y hacer un trabajo de individualidad. Con Marte y Neptuno debo hacer un trabajo consciente, de decir, bueno, ¿yo qué quiero? Y sin manipular a los otros por lo que quiero, sino ejecutando mi fuerza y mi poder individual para llegar a ello. Claro, exacto. Porque también muchas veces se manifiesta, la persona dice, yo pongo fuerza, energía en realizar algo y siempre indefectiblemente se pincha todo. Todo, no, no, claro, bueno, porque estamos en el campo de Neptuno, Claro. que es la Y, magia, es la y magia. también lo que hay que hacer un análisis ahí es por qué me quiero sabotear mi proyecto y mi proceso, porque siento que no estoy siendo leal a mi cardumen, porque siento que yo no me lo merezco como individuo, entonces termino autosaboteándome. Además, entre otras cosas con Neptuno, porque qué peligro que se vuelva realidad lo que quiero y que no sea como lo había soñado y que sea muy humano y muy burdo. Entonces me lo autosaboteo para así evitar tener que vérmelas con una realidad que creé, con mi fuerza y mi potencia. Así es, muy interesante. Y un Marte-Plutón, mi deseo es inmenso, inmenso. Yo tengo Marte cuadratura Plutón. Cuando deseo algo, correte porque no paro hasta lograrlo. Y encima trígono Júpiter. Así que es como que... Pero bueno, un Marte cuadratura Plutón también pudo haber traído muchas situaciones complicadas, conflictivas, difíciles. Eh, está en la octava superior ese Plutón, ¿no? Marte es el impulso, es la guerra, y Plutón, arquetípicamente, sería la bomba atómica, o sea que estamos con una energía muy potente. Y bueno, esto también puede ser que haya tenido que ver con la historia, como siempre, ¿no? Familiar, qué pasó con ese padre, a lo mejor era un padre que siempre perdía, o era un padre quizás muy competidor, o qué pasó con el poder, ¿no? Acá se está moviendo mucho el tema del poder. ¿Cómo lo ves? Eh, sí, es una posición muy difícil porque Marte, en contraste con Plutón, se puede sentir dándose contra las paredes con mucha intensidad y sintiéndome un poco impotente frente a las cosas, ¿sí? Entonces me duele profundamente. Yo necesito con Marte y Plutón
aprender a que el guerrero también necesita entregarse a la misma vida, entendiendo a Plutón como esa alma selvática que la vida sabe más y que cuando yo trato y trato y trato, necesito llegar a un momento a decir, bueno, me entrego a ver qué es lo que Plutón me quiere regenerar con todo este proceso, porque de lo contrario, pues termino en un desgaste enorme. Es una gran frustración, Marte-Plutón, ¿sí? Debo aprender que la vida sabe más de lo que yo creo Claro. saber y lo que yo puedo conquistar. Porque además Plutón en un nivel superior es el amor universal. Entonces, en definitiva, darte cuenta que ese deseo, Marte, tiene que ir en pos de algo mucho más grande, que es el amor, en definitiva. Entonces, cuando la persona empieza a pararse en otro lugar, empieza a encontrar un sentido diferente, ¿no? Más profundo, más trascendente. Eh, Bien. sí, sin duda. Yo creo que también eh, si vemos también a Marte como la figura del que trabaja en pro de una individualidad, al estar con Plutón es como a través de los trabajos logro hacer unas transformaciones sociales, personales, duras y radicales. Me cuesta trabajo admitir que por mi llegada se transformó esa familia o se transformó y se regeneró ese trabajo. Con Marte y Plutón es como si tuviera un olfato para ver lo que está debajo de los tapetes, debajo de la vida, lo subterráneo, y Total. cuando lo saco, luz se transforma. Entonces, hace que mi yo soy, mi Aries, mi Marte, eh, cuando llega algo, como que detona algo que estaba ya próximo a salir y se moviliza. Entonces necesito saber que soy un agente de cambio, que no necesariamente soy el que cambia, pero sí que con mi llegada se pone en evidencia algo y no sentirme mal Transformación. por estas transformaciones, sino eh, ponerme en pro de ello. Así es. Sí, es una energía muy transformadora, que no hay que tenerle miedo. Así es. Y un Marte-Júpiter, ¿cómo lo ves? Pues puede ser muy belicoso también, sí, puede ser muy, sí, Un porque exagerado en la pelea. de todo lo que toca Júpiter le pone zoom, lo maximiza. Sí. Entonces con Júpiter-Marte es posible también un exceso por un ideal, Júpiter, peleo por ese ideal a muerte, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el fanatismo tiene mucho que ver con Marte en la 9, con Marte en Sagitario, cómo defino unos principios morales y como Sagitario y Júpiter es mi verdad, considero que todos deberían ser partícipes de esa verdad. Y verdades hay como seres humanos, no hay una única verdad. Entonces, en ese sentido puede ser muy peligroso, pero por otro lado, también le da la capacidad de aquello en lo que creo, crearlo. Lo que creo Júpiter, mi visión de vida, Marte dice, listo, yo te saco adelante esa visión, te saco adelante esos estudios, te saco adelante ese viaje, y se vuelve, digamos, como una mano derecha de Júpiter, ¿no? También está bueno canalizarlo a través de la gimnasia o del deporte, ¿no? Una buena forma, ¿no? de sacar toda esa energía marciana. Y si tengo Marte-Urano, a ver, mi deseo está en lo loco, en lo nuevo, en lo diferente, en lo anticonvencional. También puede ser una persona que diga, no sé, que tengo, que siempre me accidento, siempre vivo situaciones, ¿no? De accidentes, de cambios de golpe, ¿no? Todo eso que a uno le viene como destino, siempre tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué cosas me están viniendo como destino para que yo aprenda algo? Hay algo que yo tengo que aprender, porque no puede ser que me pase siempre lo mismo. ¿De qué manera en un nivel superior puedo esta misma energía transformarla y hacerla vibrar en un nivel alto? Un Marte-Urano, entonces, sería, bueno, mi deseo tiene que ver con la tecnología, mi deseo tiene que ver con lo hipercreativo. ¿Cómo lo ves?
Sí, es tener uno la fuerza y la capacidad de sacar la creatividad en hechos, de pelear por la creatividad, por la visión. Eh, Puede matizar también un poco en querer ser muy perfeccionista, iniciar también muchas cosas, me puedo quedar atomizándome en miles de posibilidades y no sacando adelante una en específico. Un nerd, por ejemplo. Sería. Acá están preguntando, Marte, Urano y ascendente. Si tenés Marte, Urano en el ascendente, supongo que esa sería tu pregunta, Verdivi. ¿Cómo lo ves? Siempre el raro, Eh, ¿no? Urano en primera, siempre me sentí el raro, el distinto, el diferente, de la familia, del barrio, a mí me ¿no? pasaba cuando tenía consultorio, que llegaba alguien, un paciente con Urano en casa uno y así con Marte Urano, que hacía cortocircuito todo, se caía la red, eso, se fundían los bombillos. Llegó el que mueve y moviliza una energía diferente, sí. Necesito entender que soy un agente transformador en el mundo, ¿no? Que llego a movilizar, son unos grandes idealistas. Y como está en casa uno, me puedo quedar en la atomización de miles de posibilidades sin concretar una en específico. Es muy importante allí focalizar la energía.